If you would please open your Bibles to Psalm 16. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Salmos 16. Mientras que estamos abriendo, I'm sorry. So while we're opening our Bibles, Forgive me, I don't teach in English very often, so I get confused and I'll start speaking Spanish. entonces discúlpenme si de repente hablo en español, porque la mayoría de las veces enseño en español, entonces a veces me confundo. Había en un avión, There was one time in a plane, there was a plane and there was 3 passengers. y en este avión había 3 pasajeros, One of the passengers was a Boy Scout. y uno de los pasajeros era un niño explorador, un Boy Scout. The Boy Scouts, they have their backpacks, they go camping and set up tents and all that, what they do. You know that scouts? Y, ¿sabes? Los exploradores tienen pues su mochila, todos preparados, les gusta ir a acampar. So there was the Boy Scout, a pastor, and a nuclear physicist. Y estaba un explorador, estaba un pastor y un físico nuclear. And so the pilot of the plane suddenly said, the engines of the plane have failed. Y el piloto del avión de repente dijo, los motores del avión acaban de fallar. And there was only 3 parachutes for 4 people. Y solamente hay 3 paracaídas para 4 personas que había. So the pilot set the autopilot, grabbed one of the parachutes, and jumped out of the plane. Así que el piloto pone el avión en piloto automático, toma uno de los paracaídas y se avienta en ese momento. The engine started to sputter and the plane started to go down. Y el último de los motores comienza a fallar y el avión comienza a ir picada. The scientist said, I'm one of the most intelligent people of the world. I need to preserve for humanity all that I've learned. I'm taking a parachute. And he jumps out of the plane. Así que el científico que estaba ahí, el físico nuclear, dijo, yo soy uno de las personas más inteligentes en el mundo, así que el mundo me necesita. Tomó uno de los paracaídas y se aventó. Y nomás quedó una paracaída y el pastor y So there was only one parachute left, the pastor. And so the pastor says, son, I've been blessed to live here many years. I have got a life with Jesus in heaven that's waiting for me. You go ahead and take the last parachute and save yourself. Entonces el pastor le dijo al explorador, le dijo, ¿sabe qué? Yo ya tengo una vida con Cristo, he servido a Cristo en esta vida, así que pues toma el último paracaídas y sálvate. And the Boy Scout said, y el explorador dijo, No. Don't even worry about it. The smartest man in the world just took my backpack and jumped out of the plane. Ni te preocupes por eso, pastor, porque el hombre más inteligente del mundo se equivocó y tomó mi mochila y saltó del avión, así que tenemos 2 todavía aquí. Salmo capítulo 16. So Psalms chapter 16. Now, this psalm is what's called a messianic psalm. Y este salmo es llamado un salmo mesiánico. We know that because in chapter 2 of Acts, y lo sabemos porque en el capítulo 2 de Hechos, as Peter is preaching to the crowd, mientras Pedro está predicando a la multitud, he quotes this. Él cita este salmo. Verse 10 says, because you will not allow my soul to be in Sheol, nor will you permit your Holy One to see corruption. Dice, Verse 10. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. So the reason I mention this psalm as a messianic psalm is this whole chapter, this whole psalm
is talking about none other than Jesus Christ. Y la razón por la cual se llama este salmo un salmo mesiánico es porque todos los versículos que contienen este salmo no hablan de nadie más sino de Cristo Jesús. And this is going to be fascinating. Y esto va a ser algo fascinante. Absolutely fascinating when we see the mind of Christ here in this song. Absolutamente fascinante cuando veas la mente de Cristo plasmado en este salmo. Now, I have my Spanish Bible this morning. I don't know if somebody wants to lend me an English Bible or I'll just go ahead and translate as I go. It says, "Guard me, O God, because in you I have trusted. O my soul, you have said to Jehovah, you are my Lord, and there is no good outside of you." Versículo 1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. This expression here, I have no good apart from you, Esta expresión del versículo 2 que dice, no hay para mí bien fuera de ti, was used of several people in the Bible. fue usada por muchas personas en la Biblia. Joseph, after he'd been thrown into the prison, José cuando fue encarcelado, when he interpreted the dreams of the butler and the baker, cuando José interpretó los sueños del panadero y el copero, the baker was killed, but the cupbearer, the butler, was restored to his position with the Pharaoh. el panadero fue colgado y el copero fue restaurado a su posición con Faraón. And the Pharaoh had a dream one night. Y Faraón tuvo un sueño un día. I'm using a microphone. I've got this Yeah. microphone here, right? Okay. Doble micrófono. I prefer to have my hands free. Prefiero tener mis manos libres. So Pharaoh said, "Who knows of somebody that can interpret dreams?" Y Faraón preguntó, ¿alguien sabe de alguien que puede interpretar sueños? And the cupbearer, the butler, said, "There is a man in prison who translated or interpreted our dreams." Y el copero en ese momento dijo, hay un hombre en prisión que puede interpretar sueños. So they brought Joseph before Pharaoh. Y de esta forma trajeron a José delante del faraón. And what did Joseph say? ¿Y qué fue lo que José dijo? The Pharaoh said, "You're the one that interprets dreams." El faraón le dijo, tú eres aquel que puede interpretar sueños. But Joseph said, "It's not in me. There's nothing good in me. Pero José dijo, no hay nada bueno en mí. But there is a God Pero sí hay un Dios who interprets the dreams." que interpreta sueños. That's the same thing that Paul said in Romans chapter 7. Y fue lo mismo que Pablo dijo en Romanos capítulo 7. What am I going to do? The good that I want to do, I don't do. The evil that I don't want to do, I end up doing. Woe is me. Porque Pablo dijo, miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. In me, he said, there is no good. Y él dijo, en mí no hay ningún bien. And so that's what the psalmist is saying here. Y eso, I have no good apart from you. y eso es lo que este salmo está diciendo, no hay para mí bien fuera de ti. We sang this morning the song about how we must decrease so that Jesus may increase. Cantamos esta mañana una alabanza que dice cómo nosotros debemos de menguar para que sea Jesús quien crezca. It's so important to realize that God allows difficulty into our lives Y es increíble ver cómo el Señor permite las dificultades en nuestras vidas so we can see how small we are. para que podamos darnos cuenta de qué tan pequeños somos. So we can see there's no good in us. Y de esa forma poder ver que no hay nada bueno en nosotros, But Jesus lives in us. sino que Jesús vive en nosotros. The Bible says, Christ in me, the hope of glory. La Biblia dice, Jesucristo en mí tengo la esperanza de su gloria. And so we read in verse 2.
Y Verse 3. leemos el versículo 3. As for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. We remember when Jesus was baptized. Recordamos cuando Jesús fue bautizado. The Holy Spirit came upon him as a dove, El Espíritu Santo vino sobre él en forma como de paloma. and a voice spoke from heaven saying, Y una voz del cielo habló diciendo, My beloved Son, in whom I'm well pleased. dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. So we see that God delights in you. Y vemos que Dios se deleita en ti. As you are a church that has started a short while ago, Y siendo ustedes una iglesia que no tiene mucho que comenzó, we started churches in Mexico City nosotros comenzamos una iglesia también en la Ciudad de México, many, many years ago. muchos años atrás. And we started a fellowship in Cuernavaca. Y comenzamos a tener compañerismo en Cuernavaca. And we started a church in the city of Querétaro. Y comenzamos la iglesia en la ciudad de Querétaro. And God has blessed these churches Y Dios ha bendecido estas iglesias and have grown. y han crecido. And then we went to the city of Ensenada. Y después fuimos a la ciudad de Ensenada. And when we went there, we were really sad Y cuando estuvimos ahí estábamos muy tristes. because we had planted the church in Querétaro and the church was growing beautifully. Porque habíamos plantado la iglesia en Querétaro y estaba creciendo de una forma muy hermosa. We bought a land, Y compramos un terreno very, very beautiful piece of land, y ese terreno estaba muy bonito. and very expensive. The facility today is worth around $2 million. Y fue muy costoso. El día de hoy tiene un valor de como $2 millones. It's on the highway, right by where the main highway runs through the city. Porque se encuentra justo en la carretera principal que dirige a la ciudad. The carretera Tlacote, En la the highway to Tlacote. la carretera hacia Tlacote. And so we were very sad because we saw our dream come true in Querétaro. Y estábamos muy tristes porque ver nuestro sueño hecho realidad en Querétaro. We started the church from nothing. Y comenzamos esa iglesia de la nada. We put up a circus tent on a property, Simplemente pusimos una lona de circo ahí en la propiedad. and we built the church buildings. ¿No? We built Y The empezamos church a construir buildings. los edificios de la iglesia. And then God called us to Ensenada Y después Dios nos llama a Ensenada. 20 years ago. 20 años, hace 20 años de esto. And we were very sad. Y estaban muy tristes We left all of our friends, we left our church, everything behind. porque dejamos nuestros amigos, dejamos la iglesia, todo lo dejamos atrás. And I share this with you because sometimes you feel that you have lost something. Y te comparto esto porque yo sé que tú a veces sientes como si hubieras perdido algo. Maybe you lost a wife or a husband. A lo mejor has perdido a tu esposa o a tu esposo. Maybe you've lost a child that's no longer there, that's moved away or is in drugs, and that you feel like you've lost a child. A lo mejor has perdido a un hijo, a lo mejor él ya se mudó, se fue de casa, o está en drogas, o está en una situación difícil y tú sientes como si lo hubieras perdido. So you have this feeling of loss. Y tienes este sentimiento de pérdida. Boy, I'm thinking in Spanish, I'm speaking in English. I'm going Perdón, to walk out of here as schizophrenic. perdón, es que estoy pensando en español y hablando en inglés, pero voy a salir de aquí todo esquizofrénico. Pero me van a amar en todos modos, ¿verdad? But you're gonna still love me, right? Qué bueno. So we got to Ensenada, Así que llegamos a Ensenada and we started the church, y comenzamos la iglesia.
At that time, Yuri had just gotten saved. She was a Christian. En ese tiempo Yuri, la cantante, había apenas recibido a Cristo. She came to Ensenada and we did a big concert. Ella llegó a Ensenada, hicimos un concierto con ella. We started the church in a hotel. Comenzamos la iglesia en un hotel. We moved across the street to a roller skating rink. Y luego nos mudamos a la calle de al lado, donde era como una pista de patinaje. And so the church grew. Y la iglesia creció. And so we had the opportunity to buy land right downtown Ensenada by the bus station. Y tuvimos la oportunidad de comprar un terreno en el centro de Ensenada, cerca de la central de autobuses. We took the same tent we had in Querétaro. Tomamos la misma lona que teníamos en Querétaro, o carpa. And we continued to grow. Y con esa carpa la pusimos y empezamos a crecer. We began to build and build and build and build. Y comenzamos a construir, a construir, a construir. And God filled up the church as we build. Y mientras íbamos construyendo, Dios comenzó a llenar esa iglesia. They came to me and they said, "We want to put your Bible studies on radio." Y llegaron conmigo y me dijeron, queremos que tú des tus estudios bíblicos en la radio. Radio Rancherita. Ese era el nombre de la radio. It was not a Christian station, it was just a regular radio station. No era una estación cristiana, era una estación secular. There are no Christian radio stations in La Paz or in Ensenada or anywhere in Mexico. Porque no había estaciones radio cristianas ni en La Paz, ni en Ensenada, ni en It's ningún lado de against the México. Constitution. Porque era en contra de la Constitución. But they invited me to teach the Bible on radio. Pero me invitaron a enseñar la Biblia en el radio. We did that for 2 years. Y lo hicimos por 2 años. Many people listened to the show, 8 o'clock in the evening. Muchas personas escuchaban el show de radio, el programa de radio a las 8 de la noche, Monday through Friday. de lunes a viernes. And January 1st, 2000, 1 de enero del 2000, many people thought the world was going to end because the computers were all going to fail. muchas personas empezaron a creer que el mundo iba a finalizar porque las computadoras se iban a colapsar. I got a phone call. Y en eso recibí una llamada telefónica. And a friend of mine called me and he says, "Juan, we want to put your radio shows on TV." Y un amigo mío me llamó y me dijo, Juan, queremos poner tu programa de radio ahora en la televisión. I said, "Well, we don't have any money. Y yo le dije, pero no tenemos dinero. We never have any money." Nunca hemos tenido dinero. But that doesn't matter. Pero eso no es importante. When God wants you to do something, Cuando Dios quiere que hagas algo, He will provide. Él va a proveer. He provides miraculously. Y Él provee de forma milagrosa. And He provided miraculously, and we were able to go on television January 1st, 2000. Y de forma milagrosa proveyó para que pudiéramos salir al aire en televisión. Many times when God provides supernaturally, it's natural. Y muchas veces cuando Dios provee de forma sobrenatural es algo natural, normal. At that time, the television stations didn't have the digital cameras. It was all analog. Y en ese tiempo, pues las televisiones eran simplemente análogas, no tenían el sistema digital. But they had invented the digital camera. It was available. We bought 2 of them from New York City. Pero ya habían inventado la cámara digital y estaban disponibles. Compramos 2 en la ciudad de Nueva York. And they sent them from New York down to Southern California. We picked them up and we brought them to Ensenada. Y así que las enviaron de Nueva York, las recogimos y las trajimos a Ensenada. My son was 11 years old at the time. En ese tiempo mi hijo tenía 11 años de edad. Today he's the senior pastor of the church in Ensenada. Y hoy en día mi hijo es el pastor principal en la iglesia en Ensenada. He just returned from preaching in Sudan, Africa. Él acaba de regresar porque estuvo predicando en Sudán, en África. Weeks before that, he was in South America, in Peru, preaching. Y semanas antes de eso estuvo en Perú predicando también.
God is using him to preach all over the world. He preached a couple weeks before that in Spain. Y Dios lo está usando para predicar en todos lados del mundo. Semanas antes de eso, Dios lo usó para ir a predicar a España. And the week before that in Germany. Y la semana antes de eso fue a predicar a Alemania. So God has anointed him to preach the gospel. Dios lo ha ungido a él para predicar el evangelio. But before, he was just a skateboarding kid. He'd already skateboard around. Pero antes de todo eso, simplemente le gustaban las patinetas y él le gustaba andar mucho en las patinetas. And he was good on the computer. Y era bueno en las Much computadoras. better than I. Not a computer person. Mucho mejor que yo. Yo no soy una persona de computadoras. But God used his ability on the computer with the digital camera to edit our TV shows on the computer. Pero en ese tiempo Dios usó su habilidad en las computadoras al usar esta cámara digital para editar los programas de nosotros en la televisión. That used to be the cost of doing TV shows, thousands of dollars to produce the show, to edit and produce it. Porque ese era lo caro de producir un programa de televisión. Miles de dólares invertías en producirlo. But we produced it ourselves. Jonathan was the cameraman, the lighting director, the technical supervisor, and I was the producer and the teacher and the preacher. Pero por eso lo empezamos a producir nosotros. Mi hijo Jonathan era el camarógrafo, era el que se encargaba de las luces, el del escenario, y yo era el productor, era el maestro, el que se encargaba de estar ahí en el show. And the surprise is once it was on TV, everybody started watching it. Y algo sorprendente, cuando comenzamos a salir al aire, comenzó a haber una respuesta y a ver el programa de televisión. It was a novelty, It was what? algo novedoso. Oh, yeah. And there was a girl who was going to school to be a nurse. Y había una mujer que estaba yendo a la escuela para ser una enfermera. And she had been inviting her classmates to come to church. Y ella había estado invitando a sus compañeros de clase para que fueran a la iglesia. And one of her classmates said one day, Y uno de sus compañeros de clase le dijo un día, I'm a Christian now. dijo, yo soy cristiano ahora. I'm listening to this Catholic priest Estoy escuchando a este sacerdote católico on television. en la televisión. And I've given my heart to Christ. Y yo le he dado mi corazón a Cristo. He said, and the Christian girl that was said, well, what's the priest's name? Y la mujer que ya era cristiana le preguntó, ¿y cuál es el nombre de este sacerdote? Juan Domingo. Y él dijo, Juan Domingo. She didn't know I was just a Christian pastor, not a priest, because that's all they had is priests. Esta mujer no sabía que yo no era un sacerdote católico, que era un pastor cristiano, porque en ese tiempo no estaban acostumbrados a ver un pastor. And so the ratings went higher and higher, and so they invited me to go to the Televisa TV station in Ensenada. Así que los índices de audiencia que veían la programación del canal comenzaron a aumentar cada vez más y me invitaron a estar en Televisa. And we were there Saturdays at 6 o'clock. Y estábamos ahí los sábados a las 6. And more people would watch the TV show. Y más personas comenzaron a ver el programa de televisión. And so the station we'd been previously on came back to us and said, we want to put your show back on our station. We will give you whatever you want. Y esa estación donde comenzamos a hacer los estudios bíblicos, llegaron conmigo y dijeron, queremos volver a poner tus estudios en la radio, y si vienes con nosotros de televisión, estábamos al principio, y me dijo, si vienes con nosotros, te vamos a dar lo que tú nos pidas. I said, well, Yo dije, bueno, all we have money to pay is for one show a week. solamente tenemos dinero suficiente para pagar por un programa a la semana. But we want to be on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pero queremos estar ahí de lunes a viernes Same price. por el mismo precio. Okay, they said, we'll do that. Y ellos me dijeron, ok, vamos a hacer eso. I said, I want the best time slot. Le dije, yo quiero el mejor tiempo, que me des el mejor tiempo. What time slot do the most people watch TV on your station? ¿Cuál es el tiempo del día donde tienes más número de personas viendo tu canal? They said 8 o'clock. Ellos dijeron a las 8. Okay, we want to be on TV 8 o'clock prime time, Monday through Friday. Entonces queremos estar en televisión de lunes a viernes a las 8. And they said, okay. Y ellos dijeron, está bien. I'll tell you what we'll also do.
Y te voy a decir también qué vamos a hacer. We're going to put free ads in the 2 daily newspapers, quarter page, full color ads. Vamos a poner también anuncios en los periódicos de cada día grande para que todos vean el anuncio de tu programa. So more people watch the show. Y así más personas vean el programa. And we have radio stations. We're also going to do free radio publicity. Y también tenemos estaciones de radio y vamos a hacer publicidad gratuita del programa de televisión. Now, they were thinking the more people that watch the show, the more their ratings go up and the more they can sell advertising. Porque lo que ellos estaban pensando, su mentalidad, que entre más personas vean el programa de televisión, pueden vender más tiempo de publicidad a diferentes proveedores, ¿no? It was a miracle. We've been on TV for many, many years. Y estuvimos al aire en televisión por muchos, muchos años. But God provides. Y Dios provee. And you have a need here this morning. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una necesidad aquí esta Maybe it's a mañana. financial need. A lo mejor es una necesidad financiera. You don't see how God is going to open the door. Estás preocupado porque no ves cómo es que Dios puede ayudarte en este problema. Trust in the Lord. Pero confía en el And Señor. God will work it out. Y Dios va a obrar. If God is guiding you, Si Dios te está guiando, God will provide for you. significa que Dios va a proveer para ti. It's His delight to bless you. Porque Él se complace en bendecirte. That's what God said to Jesus, my son in whom is all my delight. Fue lo que Dios le dijo a su Hijo Jesús. Es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Psalm 16:4. El Salmo 16:4. The sorrows of those who run after another God shall multiply. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. As a Christian, Como cristianos, you can follow another God. puedes seguir a otro Dios. A Christian, you're not a Christian because you're a Christian. No nada más eres cristiano porque dices ser cristiano. You're a Christian because you're following Christ. Eres cristiano porque estás siguiendo a Cristo. But the flesh wants to lead us away from Christ. Pero la carne quiere desviarnos de Cristo. And so sometimes we'll follow after the God of fame. Entonces muchos van a ser engañados o van a seguir al Dios de la fama Or God of lust. o al Dios de la lujuria Or God of materialism. o al Dios del materialismo. And if we follow these gods, Y si seguimos a estos dioses, we're going to have sorrows in our heart. vamos a tener aflicciones en nuestro corazón. So God wants to bless you, Dios quiere bendecirte, but He blesses you because you seek first the kingdom of God. pero Él te bendice porque antes que nada buscas en primer lugar el reino de Dios You're not following after other gods. y no estás siguiendo a otros dioses. And that's what Jesus lived out. He followed the Father perfectly. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. Él siguió al Padre de una forma perfecta. And that's what He says in verse 5. The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. Y es lo que dice en Salmo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú mantienes mi suerte. Ah, tú sustentas mi suerte siempre. Okay. I know what it says in Spanish. Yeah. See, so in Spanish, you see, it says, you sustain my luck. Y en español es tú sustentas mi suerte. The word suerte doesn't have a place in the Christian life. La palabra suerte no debe de tener lugar en la vida de un cristiano. You don't need to say to me, good luck. No necesitas decirme buena suerte, I don't need good luck. porque no necesito buena suerte. I can have terrible luck. Puedo tener muy mala suerte, Because if God is with me, porque si Dios está conmigo, it all works together for good. todo obra para bien. I was very sick. Yo estaba muy enfermo, I was in a wheelchair. estaba en una silla de ruedas. I was no longer able to teach. I was dizzy all the time. Ya no podía enseñar porque todo el tiempo estaba mareado. And God used that to raise up my son as pastor.
Y Dios utilizó esa aflicción para levantar a mi hijo como pastor. My son wouldn't have been pastor. Bueno, My son would not have been pastor mi hijo no hubiera sido pastor if it wasn't for the fact I was no longer able to do it. si no hubiera sido por el hecho de que yo ya no podía hacerlo. Pasaba semanas hasta meses y no salía de la casa. There was weeks, months, and I was not able to go out of my house. But God used that for good. Pero Dios usa todo para bien. He can use even a sickness in your life for good. Él puede utilizar una enfermedad en tu vida para bien. Él quiere bendecirte. He wants to bless you. So we see here, the Lord is my portion and my cup. Y vemos aquí, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Ahora, verse 6 Versículo 6. is a radical verse. Este es un versículo muy radical. Because remember now, this is a messianic psalm. Porque recuerdas que este es un salmo mesiánico. That Jesus is talking. Se está hablando acerca de Jesús. It says in English here, it says, the lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. Dice, versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. It's even better in Spanish. I like the Spanish version more than the English version. Many places, this is a little parenthesis here. When they did the Spanish version, they took all the texts, they put them together, Spirit-filled, God-honoring Christian men, and they took all the texts and they got the very best translation from all the texts. Y déjame decirte algo, me gusta más la traducción en español me gusta más el significado que en la de inglés. Y déjame decirte algo, cuando se tradujo la Biblia al español, esa traducción realmente fue bendecida por Dios. Lo hicieron y tuvieron la mejor traducción, que es la que tenemos en español. In English, they have the New King James, the NIV, the Living Bible, the Revised Standard Version. They always have to change words so it's not just like the other version. Porque en inglés siempre tenemos muchas versiones que deben de cambiarse para que no sean como la otra versión. That's why no English version is as good as the Spanish version. Por eso es que The 60 version. no hay otra versión tan buena como la Reina Valera 60 en español. And the version in Spanish says, the cords have fallen upon me in delightful places. Y en español dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. What's it talking about there? ¿De qué está hablando aquí? Somebody know? ¿Alguien sabe? If Jesus is talking, what would it be? Si se está hablando acerca de Jesús, ¿a qué crees que se refiere a esto? When they whipped Jesus. ¿Sí? Cuando latiguearon a Jesús. This is important Esto es muy importante. because Jesus said, the cords have fallen unto me in pleasant places. Porque es Jesús que le está diciendo, es Jesús diciendo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. How could Jesus delight in being whipped? ¿Cómo es que Jesucristo pudo haber disfrutado el hecho de que estuvieran dándole latigazos? Jesus did two things for us. Jesucristo hizo dos cosas por nosotros. He was whipped, and by our stripes we are healed. Y le dieron latigazos y por sus llagas fuimos sanados. They were horrible, horrifying. The pieces of metal and bone would actually go into the flesh, and they would rip the flesh off the back of the prisoner. Y era algo horrible porque esos látigos tenían piezas de metal en la punta que desgarraban la carne y la arrancaban de él. But Jesus said, they have fallen on me in pleasant places. Pero Jesucristo dijo, me cayeron en lugares deleitosos. Why? ¿Por qué? Jesus wants to heal you.
porque Jesucristo quiere sanarte. If you're sick this morning, Jesus wants to heal you. We want to pray for you. Si esta mañana tú estás enfermo, quiero decirte algo, Jesús quiere sanarte y queremos orar por ti. Jesus healed the sick. Porque Jesús sana al enfermo. The disciples, they went preaching the gospel and they healed the sick. Los discípulos iban y predicaban el evangelio y sanaban enfermos. A part of the gospel is praying for the sick. Parte del evangelio es orar por los enfermos. And if we don't receive healing, Y si no recibimos sanidad or if we don't pray for the sick, o no oramos por los enfermos, what's the point of Jesus being whipped? entonces ¿cuál fue el objetivo o el punto de que Jesucristo haya sido latigueado? After he was whipped, he went to the cross. Después de que le dieron esos latigazos fue a la cruz. When he was on the cross, he bled. When they put the nails in his hands, he bled. Y cuando él estaba en la cruz, al momento que lo clavaron en la cruz, él sangró en ese momento. By his blood we are saved. Y por su sangre es que hemos sido salvos. And that's even more important than a physical healing, Y eso es aún más importante que la sanidad física. is being spiritually healed. Es ser espiritualmente sanados. The word in Hebrew, the word cords, also refers to the word surcos. La palabra en hebreo para Let's say that in English. A surco, when you're plowing a field, you know, and they have those kind of in English. help me here. Oh, how to say surco in English? You know, when you plow a field and you got the grooves, like grooves in the field. Sorry? How do you call it? I don't know how to say it in English. But you know what I'm talking about? Yeah. When you got the plow and it's Roofs? Roofs. That's okay, roofs. okay. There you go. Los surcos, la palabra cuerda aquí en hebreo también se refiere a la palabra When they surcos. beat Jesus, they ripped open his back. Significa también que la forma en cómo abrieron la espalda de Jesucristo But what fue was como the un attitude surco. of Jesus? Verse 7. Entonces, ¿y cómo fue la actitud de Jesucristo? Lo vemos en el versículo 7. I will bless the Lord who gives me counsel. Y él dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja. In the night also my heart instructs me. Aún en las noches me enseña mi conciencia. He blessed the Lord, Él bendijo al even in his Señor, pain. incluso en medio de su dolor. And we can bless the Lord even when we're in pain or in hardship. Y nosotros podemos bendecir al Señor en medio de nuestra aflicción, de nuestro dolor. Do not listen to the devil. No escuches al diablo, The devil says, porque el diablo dice, don't go to the Bible study. no vayas a los estudios bíblicos, Don't go to the church. no vayas a la iglesia, Do something else. haz algo, otra cosa. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. And God wants us to participate in the church Y Dios quiere que participemos en la iglesia, because we're the bride of Christ. porque somos la novia de Cristo. It's not a matter of just coming and sitting, it's a matter of coming and serving. No se trata de solamente venir y sentarnos, se trata de venir y servir. Verse 8. Versículo 8. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be shaken. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. We need to set the Lord always before us. Siempre tenemos que poner a Dios delante de nosotros. In the morning, we need to say, Lord, I want to follow you today. Desde la mañana tenemos que decirle a Dios, Señor, quiero seguirte el día de hoy. Read his word, get direction for our lives. Leer su palabra y ver la guianza que Dios tiene para nuestra vida ese And día. if we do that, Y si hacemos eso, if he's at our right hand, si Él es nuestra mano derecha, we will not be shaken. no vamos a ser conmovidos. Our faith will not be shaken. Nuestra fe no va a ser movida. We're going to be solid. Vamos a ser sólidos. And that's a blessing Y eso es una bendición. because the world doesn't have that. Porque el mundo no tiene eso.
But as Christians, we can be solid in Christ. Pero nosotros como cristianos podemos estar sólidos en Cristo. Verse 9. Versículo 9. Therefore my heart is glad, and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Again, I like that in Spanish better. Mi carne reposará. Me gusta más en español. My flesh is actually resting. Porque mi carne está descansando literalmente, Reposo. reposando. And we're body, soul, and spirit. Y nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. When God created us, Cuando Dios nos creó, He created a spirit, Él creó espíritu, soul, alma and body. y cuerpo. The spirit was uppermost, El espíritu es el que estaba sobre todo. filled our mind, our soul. El espíritu era lo que llenaba nuestra mente, And nuestra alma. our body submitted to that and was obedient. Y nuestro cuerpo, nuestra carne se sometía a ello y era obediente. But when Adam and Eve sinned, there was a switch. Pero cuando Adán y Eva pecaron, hubo un cambio. The spirit died, El espíritu murió and the flesh became uppermost. y la carne se volvió a ser lo más importante, lo principal. The flesh and the soul. Fue la carne y el alma. And the flesh told the mind what to do. Y la carne le dijo a la mente lo que había que hacer. And so the body was uppermost. Entonces, la carne, el cuerpo era lo que estaba dominando. The mind just thought about what to eat, what to drink, what to wear, sex, all these fleshly drives were in the mind. Y la mente solamente seguía la carne pensando qué voy a comer, qué voy a beber, drogas, alcohol, sexo, todos estos deseos de la mente. That's the way the world lives. Y esa es la forma en cómo el mundo vive. But when we're born again, Pero cuando nacemos de nuevo, we're born of the Spirit. We're spiritually born again. nacemos del Espíritu. And then the mind or the soul will be filled with the Spirit. Y nuestra mente, nuestra alma se llena del Espíritu. And again, the flesh is submitted to God. Y de nuevo la carne está sometida And we a have Dios. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Y tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. We're born again. Que al nacer de nuevo, The Spirit of God el Espíritu de Dios has communion with the Spirit of man, tiene comunión con el Espíritu del hombre and we are children of God. y somos hijos de Dios. But we can sin. Pero podemos pecar aún. And when we sin, Y cuando pecamos, the flesh becomes uppermost and we lose contact with the Holy Spirit. la carne se vuelve lo más importante y perdemos contacto con el Espíritu Santo. That's why it's so important to be filled with the Spirit daily Por eso es importante ser llenos con el Espíritu Santo and have that diariamente contact with the Holy Spirit of God. y estar teniendo ese contacto con el Espíritu Santo When we de do Dios. that, there's rest in our spirit. Y cuando hacemos eso, hay reposo, hay descanso en nuestro espíritu. There's rest in our flesh. Hay descanso, hay reposo en We're nuestra not carne. struggling. No vamos a estar batallando. We're not like Paul when he said, the good I want to do, I don't do. The bad that I don't want to do, I end up doing. No vamos a hacer como Pablo que decía, porque el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero no lo puedo hacer. We're at rest. Estamos en reposo. We're dwelling in the Spirit. Estamos habitando en el espíritu. Verse 10. Versículo 10. For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Even as Jesus Aún Jesús, como Jesús, went to paradise on the fue third day, al paraíso en el tercer día. when he was crucified, he said, today you will be with me in paradise. Cuando él fue crucificado, él le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Even though he died, he set the captives free. Y aunque él murió, él dejó libres a los cautivos. So he was not chained by death. He broke the chains of death
and he went to the paradise. Jesucristo no estaba encadenado por la muerte. Él rompió las cadenas de la muerte y fue al It paraíso, refers to the resurrection. refiriéndose a la resurrección. Verse 11. Versículo 11. You make known to me the path of life. Me mostrarás la senda de la vida. In your presence there is fullness of joy. En tu presencia hay plenitud de gozo, At your right hand are pleasures forevermore. delicias a tu diestra para siempre. Now, God wants you to have the fullness of joy. Dios quiere que tengas la plenitud de gozo. I've seen Christians that have been baptized in lemon juice. Yo he visto cristianos que han sido bautizados en jugo de limón They're like this. y todo el tiempo están con esa cara, Baptized in lemon juice. porque han sido bautizados en jugo de limón, They don't have the joy of the Lord. porque no tienen el gozo del Señor. As Christians, we have the joy of the Lord. Y como cristianos debemos de tener el gozo del Señor. It says in Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. En Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. I was preaching one day, Un día yo estaba predicando and a Christian lady came up to me, y una mujer cristiana se acercó conmigo and she said to me, do you have the joy of the Lord? y ella me dijo, ¿tú tienes el gozo del Señor? I said, yes. Yo le dije, sí. And she said, well, then you better let your face know, because your face doesn't look like you're happy. Y después me dijo, pues más vale que se lo hagas saber a tu cara, porque tu cara muestra que no estás feliz. Me quedo muy grabado. So, that's stayed in my mind a lot. Sometimes my face looks very serious. No sé por qué mira, mi rostro se ve muy serio. I almost look mad at you. Pareciera como si estuviera enojado contigo. I'm not mad at you. No estoy enojado I just contigo. need to tell my face that Jesus loves me. Solamente necesito decirle a mi rostro que Jesús me ama. Jesus loves you. Jesús te ama. Jesus has an incredible, awesome path for you to walk on. Jesús tiene un increíble caminar, propósito para tu vida. He wants to bless you Él quiere bendecirte in ways you never dreamed before. en formas que jamás has incluso soñado antes. God wants you to dream, Dios quiere que sueñes, to have vision, que tengas visión and you follow Christ. y que sigas a Cristo. And when you follow Christ, miracles happen. Y cuando sigues a Jesús, milagros suceden. So we're going to have a time of prayer, Así que vamos a tener un tiempo de if oración. that's okay with Pastor. Si está bien por el pastor. If you're sick this morning, we want to pray that God would heal you. Si estás enfermo esta mañana, queremos orar por sanidad. Que Dios te sane. If you're going through a trial and you need prayer, we'd love to pray for you. Si estás pasando por una dificultad, necesitas oración, queremos orar por ti. So we're going to pray now, but as soon as we're done praying, I'd like to ask the pastor also to come forward and pray for those of you that have needs. So let's stand and let's pray. Así que vamos a orar primero, vamos a ponernos de pie. Y una vez que terminemos de orar, va a pasar también el